Carolina del Sur aprobó el fusilamiento como método alternativo de ejecución. Los reclusos podrán elegir entre la silla eléctrica o un disparo. El gobernador del estado de Estados Unidos, el republicano Henry McMaster, aseguró que firmará la nueva normativa. Ya hay varios prisioneros en lista de espera para ser ejecutados. La Cámara de Carolina del Sur votó el miércoles para agregar un pelotón de fusilamiento a los métodos de ejecución del Estado en medio de la falta de drogas de inyección letal. El proyecto de ley aprobado por una votación de 66 a 43 requerirá que los reclusos condenados elijan recibir un disparo o electrocutarse si no se dispone de drogas inyectables letales. El estado es uno de los 9 que todavía usa la silla eléctrica y se convertirá en el cuarto en permitir un pelotón de fusilamiento. Carolina del Sur ejecutó por última vez a un preso condenado a muerte hace 10 años el jueves. El Senado ya había aprobado el proyecto de ley en marzo, con una votación de 32-11. La Cámara solo hizo cambios técnicos menores a esa versión, lo que significa que después de una votación final de rutina en la Cámara y una aprobación del Senado, irá al gobernador republicano Henry McMaster, quien ha dicho que la firmará. Hay varios prisioneros en lista de espera para ser ejecutados. Los funcionarios penitenciarios dijeron que 3 de los 37 condenados a muerte de Carolina del Sur están fuera de las apelaciones, pero también es probable que se presenten demandas contra las nuevas reglas de la pena de muerte. Carolina del Sur comenzó a usar la silla eléctrica en 1912 después de hacerse cargo de la pena de muerte de condados individuales, que generalmente ahorcaban a los prisioneros. Los otros 3 estados que permiten un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte. 3 presos, todos en Utah, han sido asesinados por un pelotón de fusilamiento desde que Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1977. 19 presos han muerto en la silla eléctrica este siglo. Carolina del Sur no puede ejecutar a nadie ahora porque su suministro de drogas de inyección letal se venció y no ha podido comprar más. Actualmente, los reclusos pueden elegir entre la silla eléctrica y la inyección letal. Dado que los medicamentos no están disponibles, eligen la inyección. El proyecto de ley mantiene la inyección letal como el método principal de ejecución si el Estado tiene las drogas, pero requiere que los funcionarios de la prisión usen la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento si no es así. Las familias de las víctimas de estos crímenes capitales no pueden lograr un cierre porque estamos atrapados en esta etapa de limbo donde se han agotado todas las apelaciones potenciales y las condenas impuestas legalmente no pueden llevarse a cabo, dijo el representante republicano Weston Newton. La falta de drogas y las decisiones de los fiscales de solicitar declaraciones de culpabilidad con sentencias de cadena perpetua garantizadas en los juicios de pena de muerte han reducido la población condenada a muerte del estado a casi la mitad, de 60 a 37 reclusos, desde que se llevó a cabo la última ejecución en 2011. Desde 2000 a 2010 el estado promedió poco menos de 2 ejecuciones al año. La reducción también se debe a las muertes naturales y a los prisioneros que ganan apelaciones y vuelven a ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Los fiscales han enviado solo a 3 nuevos presos al corredor de la muerte en la última década. Los demócratas en la Cámara ofrecieron varias enmiendas, incluida la no aplicación de las nuevas reglas de ejecución a los actuales condenados a muerte, transmisiones en directo de ejecuciones en Internet y legalizar la pena de muerte por completo y exigir a los legisladores que vigilen las ejecuciones. Todos fallaron. 7 republicanos votaron en contra del proyecto de ley mientras que un demócrata votó a favor. Los opositores al proyecto de ley mencionaron a George Stinney, la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX. Tenía 14 años cuando lo enviaron a la silla eléctrica de Carolina del Sur después de un juicio de un día en 1944 por matar a 2 niñas blancas.
Un juez desestimó la condena del adolescente negro en 2014. Los periódicos informaron que los testigos dijeron que las correas para mantenerlo en la silla eléctrica no se ajustaban a su pequeño cuerpo. Así que Carolina del Sur no solo le dio la silla eléctrica a la persona más joven de Estados Unidos, sino que el niño era inocente, dijo el representante demócrata Justin Bamberg. Otros opositores señalaron que el estado del sur de Virginia, prohibió la pena de muerte a principios de este año. También señalaron que las 3 ejecuciones llevadas a cabo en lo que va de año en Estados Unidos son las menores desde 2008, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos estaba revisando la inyección letal. Newton dijo que el proyecto de ley no era el lugar para debatir la moralidad de las ejecuciones. Este proyecto de ley no se ocupa de los méritos o la conveniencia de si deberíamos tener una pena de muerte en Carolina del Sur, dijo Newton. El IRS depositó más cheques de estímulo este miércoles. Así fue este nuevo tramo de pagos. El Servicio de Rentas Internas envió otros 1,1 millones de pagos de impacto económico. Estos cheques de estímulo de $1,400 están siendo distribuidos semanalmente, incluyendo los llamados pagos compensatorios o plus-up para quienes habían recibido montos menores a los que le eran elegibles. Así fue este octavo tramo. Otros 1,1 millones de cheques de estímulo de $1,400 comenzaron a ser enviados por el Servicio de Rentas Internas, IRS, los cuales deben haber sido depositados en las cuentas bancarias este miércoles 5 de mayo, para las personas elegibles que solicitaron este tipo de envío. Este nuevo tramo, el octavo dentro del desembolso de este tercer cheque de estímulo aprobado en el más reciente paquete de ayudas, el plan de rescate estadounidense de $1,9 billones, trillions en inglés, incluye 570,000 cheques compensatorios o plus-up para las personas a las que el IRS había enviado anteriormente un cheque por un monto menor al que eran elegibles. Ello se produjo, por ejemplo, si la persona presentó recientemente una declaración de impuestos con sus ingresos del 2020 y el IRS se percató de que le correspondía una cantidad mayor porque sufrió un golpe financiero por la pandemia del coronavirus. Este octavo tramo de pagos comenzó a ser procesado el viernes 30 de abril con una fecha de pago oficial del 5 de mayo, dijo el IRS en un comunicado sobre los más recientes cheques. En este tramo fueron enviados cheques de estímulo por unos $2,000 millones. ¿Quién recibirá los cheques en este tramo? Estas son las personas que los deben haber recibido o están por recibirlos si fueron enviados de forma física o por correo. 1. Casi 585,000 cheques de estímulo para los individuos para los cuales el IRS no tenía previamente información sobre el pago de impacto económico, pero recientemente presentaron su declaración de impuestos. 2. Otros 570,000 cheques compensatorios o plus-up, es decir, para las personas que previamente este año recibieron sus pagos en base a las declaraciones de impuestos del 2019, pero son elegibles a un pago nuevo por un monto mayor de acuerdo con su recientemente procesada declaración del 2020. Es importante saber que no se trata de otro cheque por $1,400, sino que es un pago para compensar lo que la persona no recibió a pesar de ser elegible al tomar en consideración su declaración de impuestos del 2020. Por ejemplo, una persona cuyos ingresos bajaron significativamente el año pasado y era elegible a los $1,400 en su totalidad, pero el IRS había restado una porción tomando en cuenta ingresos más altos previos a la pandemia. 3. De los 1,1 millones de cheques de estímulos enviados en este tramo, 600,000 fueron depositados en cuentas bancarias. El resto en su mayoría fue enviado por correo. En esta guía te mostramos cómo debe lucir el cheque para que te asegures de que fue enviado oficialmente por el gobierno. Como en ocasiones previas, el IRS dijo que seguirá enviando estos cheques de estímulo semanalmente.
Los pagos serán enviados a los individuos elegibles para los que el IRS no tenía información pero que recientemente presentaron su declaración, así como para las personas que califican para los pagos Plus App, explicó.